Henry, buen día, gracias por estar con nosotras. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto, muchísimas gracias por la oportunidad, deseándoles lo mejor a ustedes también, a todos los oyentes. ¿Cómo analizar y cómo ver todo lo que está sucediendo, pues, de pies a cabeza en América? Y quisiera empezar, si estás de acuerdo con lo que está pasando en Bolivia y el gran, entre comillas, regreso de Evo Morales a raíz de la nulidad, cancelación, revocatoria. No tengo el dato jurídico, pero en todo caso ya no tiene orden de prisión. En Bolivia ha existido un proceso electoral con un clarísimo ganador en primera vuelta, que es el presidente Luis Arce, que ha sido recientemente posesionado. Como demócrata no me queda otra que saludar ese proceso, la expresión viva de un pueblo. Hay que tener claro que los procesos en sí no son análogos. Arce es el artífice de un modelo económico en Bolivia, si bien bajo el régimen del socialismo del siglo XXI en lo político, totalmente distinto en materia económica, reconocidos hasta por sus más enconados adversarios. Medidas económicas que lo mantuvieron al país y a su moneda de forma sana, con buenos presupuestos, o sea, todo lo contrario de lo que se les acusa a los otros países, por poner un ejemplo. Entonces, el señor Luis Arce no era cualquier candidato, era un hombre formado en el exterior, un hombre que había manejado el tema de las finanzas, se había formado en el Banco Central del Ecuador, o sea, que tener claro, no era un títere cualquiera, un hombre formado. Podemos tener alguna diferencia, etcétera, muy propia de una democracia, pero representaba un vasto sector de la ciudadanía y evidentemente ganó de forma nítida y nadie lo ha discutido. Lo cual refleja también, María Josefa, de que si el expresidente Evo Morales hubiera cumplido con la orden que le dio el pueblo boliviano en consulta, de que no cabía una reelección adicional, se sujetaban a los procesos, su partido político no hubiera sido caudillista, sino que hubiera puesto otro candidato, como Arce en su momento, aquí no hubiera pasado nada y el pueblo boliviano no hubiera tenido por qué aguantar ese vértigo, esa inestabilidad, ese interinazgo que dio pena, por decir lo menos. Y queda un mensaje, ¿no? Los pueblos pueden apoyar, pero los pueblos no quieren que la gente se quede indefinidamente. Estas no pueden ser monarquías bajo ciertos ropajes de carácter democrático. Y en cuanto a tu inquietud particular del regreso, yo le escuché o he leído, perdón, al presidente Arce decir que el expresidente Morales, como todo hombre libre, puede regresar. Lo que no va a hacer es gobernar. Son dos actos absolutamente distintos porque el presidente es él por más que esté en el mismo movimiento o partido político. Y en cuanto al expresidente Morales, fue revocada su orden de detención por parte de la justicia boliviana de los cargos de terrorismo y de sedición. Él no está sentenciado, estaba con una boleta de aprehensión. Así que, como todo ciudadano, puede regresar a su país y ejercer los derechos que crea conveniente. Entonces, dos cosas. Uno, la revocatoria de la orden por esos delitos o por la investigación de esos delitos fue, entre comillas, casualmente revocada después de que Luis Arce se posesiona. Dos, hay que entender o tú percibes la buena fe y la palabra de Luis Arce cuando anuncia yo voy a gobernar a mi manera, allá el señor Evo Morales, entre paréntesis, que quiso quedarse y que desconoció la decisión del pueblo, como bien lo anotas, cuando quiso reelegirse, va a estar en su puesto con todos sus derechos garantizados. Pregunto, ¿es casualidad la revocatoria o es parte de un juicio medio mal hecho, medio tembloroso y medio feo, como el gobierno interino que tuvo Bolivia? Y segundo, si hay argumentos para creerle a Arce, que va a mantener a Morales distante. Mire, en Latinoamérica, María Josefa, se puede tostar hasta el granizo, como en todos lados. Ese es lo político, inclusive para lo negativo. No tengo la bola de cristal para saber si lo que debería ser obvio y lógico,
que uno puede estar en el mismo partido político, pueda compartir ciertos ideales y no depender necesariamente de un caudillo de turno, de un gerente propietario de partido y peor de un país. Esa no es la democracia. Ese sería el deber ser, pero reitero, no tengo alma de pitoniza para saber qué pueda pasar a futuro. Pasará lo que el pueblo deje que pase y si no tendrán que tomar medidas. Me explico, esa parte no les sabría decir. Ojalá, a mí no me preocupa tanto Morales o Arce, me preocupa el pueblo boliviano. Ojalá que le vaya a lo mejor, que solucione sus problemas, que cicatricen sus heridas y que la economía siempre mejora y pueden vivir mejor. En cuanto al tema judicial, siempre quedará alguna duda y peor cuando quedan este tipo de delitos que son lo que normalmente la doctrina denomina políticos, como es la sedición, el ánimo de derrocar a un régimen en este caso, que es un delito, eso no está en discusión, está en todos los códigos penales del mundo, pero siempre tienen una subjetividad cuando el actor también es político. Recordemos nomás en el Ecuador, ya que quieres hacer la analogía, cuántos casos han existido de estos temas de derrocamientos que han terminado en amnistías a lo largo de toda la historia republicana del Ecuador. Y si el origen de las prisiones preventivas, porque no hay sentencia aún y peor sentencias ejecutoriadas. Claro, sí, en ese caso. Revocados o no revocados, es muy común. Ojalá que sea por el imperio de la ley y no por el capricho de una coyuntura, que comprendo que es tu legítima inquietud, válida y absolutamente razonable. Espero pensar, bajo un principio lógico, de que es porque así el proceso lo ha determinado. Y ojo, el proceso continúa, sino que te defiendes en libertad, que es la lógica procesal, porque la prisión siempre es de última ratio, valga la aclaración de carácter jurídico. En nuestro país, y usted sabe que me gusta citar la historia, Atalá Bucaram fue procesado en el año 1985 por el famoso caso del Cascajo. Prisión preventiva, huyó de la alcaldía. Le revocaban la prisión preventiva, fue candidato en el 88. Después que fue candidato le volvieron a poner la prisión preventiva. Le revocaron la prisión preventiva y fue candidato en el año 90. Y así lo tuvieron con prisiones preventivas. Y fue 2 veces candidato presidencial. Pero en ese momento alguna gente pensaba que era perseguido, otra gente pensaba que era culpable. Y estamos hablando hace más de 35 años. Y así fue el juego siempre. Ahora es distinto, esto es otra anécdota, pero lo que le quiero contar es que este tema de las prisiones preventivas, las coyunturas o el imperio de la ley, es una vieja práctica en nuestro país. Bueno, pues sí, cierto. Pienso en Lucio Gutiérrez cuando se lo acusó, pienso así cuando Ricardo Patiño mandó esas claves, ahora sí el pueblo se va a alzar y vamos a estar en constante movimiento. No sé si es un código a un grupo humano que sabe lo que tiene que hacer con un fin determinado, golpear al gobierno de turno. Recuerdo cómo se movieron los grupos en octubre pasado, que tenían una estrategia pues casi de reloj. En un país pasaba, en una ciudad pasaba una cosa y al mismo momento pasaba una cosa con las mismas características. Entonces, sedición me parece que es uno de los delitos donde en el Ecuador hay mucho entrenamiento. Y que media clase política debería estar presa a lo largo, por lo menos, del regreso a la dictadura. Porque en los discursos los políticos se emocionan y dicen de todo y arengan a que la sociedad civil tome las riendas por sus propias manos y la ley pasa a ser una mera referencia y las prácticas democráticas también son algo así vistos como lejanos, ¿no? Ojo con esa pequeña anécdota, si fuera por discursos faltarían cárceles para meter preso a la clase política ecuatoriana que tiene al golpismo en su ADN, de todos los colores políticos, sino que recuerda que también la historia la escriben los que ganan, porque si el mandatario se cae, tú eres un héroe, y si no se cae, comienzas con C-O-G-U-D-O, ¿no? Valga la aclaración histórica. Todo depende de qué es lo que pasa. Si eres semi-ilustrado y sales a las calles y el presidente te cae mal, pues
ya sabes, eres un éxito democrático, se juntan los profesores de una universidad capitalina con los intelectualoides y no pasa nada. Si también te cae mal el presidente, está bien que te sumes con un grupo colectivo, como fue en el año 2000, y se cae el presidente Maguire. Todo depende cómo es y cómo lo presentas al día siguiente. Porque si fuera por delitos, todos estuvieran presos. Es cierto. Ahora, una última pregunta, porque como siempre se va tan rápido el tiempo cuando charlamos contigo de la política nacional e internacional, y es que no puedo dejar de plantearte el tema de Donald Trump y su pataleta. Una pataleta que no acaba, desde que anunció que no va a respetar el resultado de las elecciones, que anunció que ni siquiera va a participar en un proceso de transmisión o de transición de mando a mando, y donde Bravo tiró la puerta, ha despedido a todo el mundo y se largó a jugar golf. Yo temo de que él le dé un ataque más grande del que le ha venido dando y que una pataleta más grande de la que le ha venido dando y que pueda hacerle daño a la política internacional o a la misma estructura. ¿Tú qué opinas? El presidente Trump le ha dado un golpe artero a la institucionalidad norteamericana, a su cultura política. Inclusive creo que no representa los reales valores del Partido Republicano. Un partido importante, trascendente, el partido de Reagan, por poner un ejemplo. Me parece letal ese comportamiento. Los norteamericanos han tenido siempre ciertas costumbres democráticas, la hemos visto a lo largo de estos tiempos, ahora por las noticias, inclusive el de concederle la derrota o de aferrarse al debido proceso. El presidente Trump tiene pleno derecho a impugnar por cualquier diferencia de más de 0.5%. Está bien, ese es el debido proceso, yo no le veo ningún problema. Utilizar palabras, imputar delitos, como es el caso de decir que hay fraude, sin presentar prueba alguna, solo porque no me gusta el resultado. A todas luces, más allá de los porcentajes previsivos. Recuerda que hace semanas él venía discutiendo el tema del voto por correo, que fue una figura novedosa ahora, no la utilización, sino el porcentaje. Más de 100 millones de personas votaron por correo, donde él sabía que mayoritariamente iba a ser contrarios a él, porque era un voto más previsivo, más responsable, de gente mayor que respetó mucho el tema del coronavirus, todo lo contrario a lo que él hizo. Así que yo estoy muy preocupado por el tema. A mí siempre me ha gustado seguir, no ahora por novelería de WhatsApp, sino desde hace muchos años los procesos norteamericanos, que eran una clara referencia, reitero, de cultura política, del deber ser más allá de todos sus errores. Fíjese usted cómo manejó Al Gore la crisis del 2000. Él perdió, impugnó, pero siempre con respeto, con altura. Prefirió conceder la derrota en vez de poner en peligro el proceso inclusive democrático, con una diferencia de 534 votos, ¿no? 534 votos le dieron al presidente Bush la victoria del 2000. Así que esa es la situación propia de una persona como Trump, que es un populista, demagogo por antonomasia. Implico que nunca ha tenido respeto ni por la ley ni por la verdad. Así que este es el claro resultado de una persona que, sin perjuicio, que ha sido presidente de un país al cual respetamos, nuestro mayor socio comercial, nunca, jamás estuvo a la altura de las circunstancias históricas. Es cierto, le quedó grande. Yo creo que cuando comenzó a ofender, comenzó a ofender su propia patria, comenzó a ofender a sus propias instituciones. Y hablabas tú de culturas y de costumbres en la política. Y una de las costumbres, culturas o esas reglas que no están aquí fue al revés. General de buena fe. Así es. Yo siempre he destacado, el presidente Obama fue como senador un duro crítico del presidente George W. Bush. Estuvo en desacuerdo, como muchos norteamericanos en su momento, con la declaratoria de guerra de Irak. Pero Obama siempre decía que respetaba al presidente Bush porque estaba convencido que cuando él tomó la decisión de invadir a Irak, con la que Obama no estaba de acuerdo, lo respetaba porque pensaba que el presidente Bush lo estaba haciendo bajo el principio que consideraba que era lo mejor para el pueblo norteamericano, o sea, un principio de buena fe, errado para todos, pero que lo estaba tomando porque quería que era lo mejor para América,
no por un arrebato, no por estar loco, no sé si me explico, o sea, eso ha sido algo, un intangible que ha rodeado la política norteamericana a lo largo de muchísimo tiempo, con los errores que se conlleva, porque es imperfecta, pues obviamente, me explico, pero entre ellos siempre se reconocen que las medidas que toman, lo toman bajo el principio que consideran que es lo mejor para su pueblo. Así es. Y sobre todo destacando ese principio de buena fe de la palabra dicha. Gracias, Henry. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros y analizar estos acontecimientos políticos en el continente. Gracias y que tengas un buen día. Gracias como siempre. Un fuerte abrazo.